Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar ahora con la negación de cuantificadores. Bien, es de mucho interés también conocer qué ocurre cuando se niegan funciones proposicionales cuantificadas, ya sea universalmente o existencialmente. Por ejemplo, vamos a la negación de una función proposicional cuantificada universalmente, es decir, de una proposición cuantificada. Si tenemos, por ejemplo, la función p de x es entero par. Esto está expresado en forma coloquial, es una función proposicional, donde la variable x está haciendo referencia a los números que pertenecen al conjunto de los números enteros. Si se cuantifica universalmente, la expresión queda: todos los enteros son pares. Es una de las expresiones. También podría ser para todos los números enteros, se verifica que estos enteros son pares. O todo x que pertenece al conjunto de los números enteros, verifica que son pares. Bueno, hay muchas maneras de expresar coloquialmente. En la manera coloquial, uno siempre expresa de la manera más breve, no de la traducción de lo simbólico. Esto simbólicamente, todos los enteros son pares, estaría representado por: para todo x se verifica p de x, siendo p de x esta función proposicional. La negación de esta proposición sería: coloquialmente, no todos los enteros son pares, o no es cierto que todos los enteros sean pares, o algunos enteros no son pares. Si no todos los enteros son pares, quiere decir que hay algunos enteros que no son pares, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se expresa esto simbólicamente? Simbólicamente sería: existen números enteros que no son pares, que no cumplen con la propiedad o con la propiedad expresada en esta función proposicional. ¿Está? Si no todos los enteros son pares, es que algunos enteros no son pares, sería simbólicamente escrito de esta manera. Resulta entonces que la negación de la función proposicional cuantificada universalmente, es decir, cuando negamos la función proposicional cuantificada universalmente, cuando negamos el para todo x se verifica p de x, nos da como resultado la función cuantificada existencialmente y negada la propiedad que aparece, que se expresa en la función proposicional. ¿Está? Entonces, el para todo pasa, diríamos, a existencial y se niega la propiedad. Bien, para negar que una sentencia, sentencia universal, basta comprobar que es inválida para algún x. Es decir, no es cierto que para todo x se verifique que x es par. Algunos x no son pares. O sea, no es cierto que todos los números son pares. Algunos números no son pares. Vamos ahora a ver qué ocurre cuando tenemos la negación de una proposición cuantificada existencialmente. Por ejemplo, algunos mamíferos vuelan, o existen mamíferos que vuelan. Tenemos la función q de x vuelan. X hace referencia a mamíferos. Simbólicamente sería: existe x tal que q de x. Algunos mamíferos vuelan. Existen mamíferos que vuelan. Sería la expresión, ¿no? La negación de esta proposición sería: todos los mamíferos
no vuelan. O cualquiera sean los mamíferos, ay, acá me comí la S, cualquiera sean los mamíferos, no vuelan. Simbólicamente, para todo X, se verifica no U de X. Resulta entonces que tenemos la negación de la función proposicional cuantificada existencialmente. Entonces, no es cierto que algunos mamíferos vuelan, da como resultado todos los mamíferos verifican que no vuelan, todos los mamíferos no vuelan. Para negar una proposición que es válida para algún X, debe probarse que es falsa para todo X. Entonces, también tenemos que hacer referencia que cuando tenemos la función proposicional cuantificada existencialmente, como este caso, algunos mamíferos vuelan. Si esta proposición es verdadera, la negación será falsa. En este caso, algunos mamíferos vuelan. ¿Qué dicen ustedes? Para mí que es una proposición verdadera. Habría que encontrar cuál es el mamífero que vuela. Ustedes me dirán después. Si esta proposición es verdadera como yo creo, entonces esta proposición, la negación, es falsa. Lo mismo pasa cuando tenemos el caso de la negación de, un cuantificador universal. Vamos a ejemplos. Tenemos acá todo número real elevado al cuadrado es no negativo. Por ejemplo, si tenemos para todo x que pertenece a R, verifica que x al cuadrado es mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0, significa que es no negativo, que puede ser positivo o 0, pero no negativo. Es una manera coloquial de escribir. Entonces, si negamos esto, vamos a tener la negación de esto. No es cierto que todos los números reales elevados al cuadrado den mayor o igual que 0, ¿está? O que den no negativo. No todos los reales elevados al cuadrado son no negativos, mayores o iguales que 0. Las dos formas puse ahí. Entonces, esta negación sería equivalente a decir, existe números reales que elevados al cuadrado dan menores a 0. En este caso particular, tenemos que la función proposicional cuantificada universalmente, todos los números reales elevados al cuadrado dan resultado no negativo, o sea, mayor o igual que 0, es verdadera. Entonces, la negación dice existen algunos números reales que elevados al cuadrado dan menores a 0, esta negación sería falsa. Y coloquialmente, bueno, está acá, algunos números reales elevados al cuadrado dan menores a 0. Bueno, acá tenía vuelto a escribir, esa diapositiva estaba insertada ahí y no tenía movimiento. Vamos al segundo ejemplo. Existen números reales tales que aumentado en 1 dan igual a 3. Ustedes recuerdan o no, no sé, cuando a un número le sumamos 1, obtenemos, en el conjunto de los números enteros al menos, obtenemos el siguiente, ¿no? Entonces, podría también decirse el siguiente de un número es igual a 3. El siguiente de algún número real es igual a 3, ¿está? O un número real aumentado en 1 es igual a 3, ¿está? Varias maneras de decir coloquialmente esta expresión. Ahí les dejo escrito. Si negamos esta expresión, es decir, no es cierto que algunos números reales aumentados en 1 dan igual a 3,
o no es cierto que el siguiente de algún número real es 3, estaríamos diciendo, que todos los números reales aumentados en 1 dan distinto de 3. O el siguiente de todo número real es distinto de 3. En este caso vemos cómo el existencial pasa a universal y el negar la proposición, si acá tenemos igual a 3, acá sería distinto de 3. Estos son 2 ejemplos y vamos a ver otro en el encuentro sincrónico. Espero que le haya sido de utilidad. Vuelvan a repasar y cualquier cosa, si encuentran algún detalle que se me pasó o que, así como hoy me di cuenta que me faltó una S, me avisan o lo discutimos en el encuentro presencial. Bueno, espero que les sea útil. Hasta luego.